Bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. Hay un texto ahora que nos toca estudiar en este día, bajo el concepto de ser un hacedor, porque habíamos visto en el día de ayer, por ejemplo, algunos acercamientos que nuestro enemigo somos nosotros mismos, porque creemos que podemos hacer algunas cosas y al final nos damos cuenta que no podemos solos. Pero ahora la idea de Santiago es mostrarnos cómo ser un hacedor, y Santiago 1:22 describe algunos pasajes bien interesantes en relación a este concepto. Santiago 1:22. No sé cuál es la versión que tú tienes allí, pero... Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Este concepto de hacedores, algunas versiones dicen demostrar que sois realizadores del Evangelio. Ese es un concepto bien interesante porque te da la idea de hacer realmente, o ser lo que eres, pero llevarlo a la práctica. Concepto de hacedor, ¿no es cierto? Ese concepto bíblicamente hace una referencia al Sermón del Monte, porque cuando uno analiza lo que Cristo dijo en ese sermón, está muy bien relacionado con lo que Juan, el no solamente ser, sino hacer. Muchas expresiones de Jesús, como por ejemplo el significado y el precepto que pero Santiago dice, ustedes son pronto para oír, pero no es suficiente efectivamente en lo que está diciendo solamente oír, sino llevar esas enseñanzas a una vida, a una práctica, a un sistema que esté cercano a Dios, porque muchos quizás se acercaban con sus ofrendas, con sus formas de adorar, pero quizás al lado había una persona muy necesitada y uno se encuentra con que esa persona no era atendida. Quizás nosotros a veces no atendemos a otras personas. Por ejemplo, Lucas 6:27, un texto que está dentro de nuestros estudios, ¿no es cierto?, nuestro concepto. Pero vosotros, dice, los que oís, os digo. Y aquí está, los que oís, o sea, aquellos que están aquí, ¿no es cierto?, escuchando la palabra, aquellos que asisten a la iglesia, dice, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen. Y sigue el texto diciendo, bendecid a los que os maldicen, llorad por los que os calumnian. Humanamente imposible. Tendríamos que decirlo categóricamente, es imposible, humanamente es imposible. Solamente una persona que haya sido cambiada por el Espíritu Santo, que esté bajo la influencia del Espíritu Santo, que Cristo, podríamos decir, more en él, solamente una persona así puede llegar a lograrlo. Y nosotros vemos y que nos parece extraordinario cuando podemos leer en las Escrituras el caso de Esteban. Esteban, cuando fue apedreado, lo mataron a pedradas, una muerte lenta y dolorosa, ¿no? Y sin embargo, él dice, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Estaba orando por aquellos que le estaban quitando la vida. Y como digo, imposible. A lo mejor lo normal habría sido, Señor, permite que descienda fuego del cielo y los consuma. Es la misma actitud de Cristo, en realidad. Claro que porque sí. Cristo dijo, perdónalos porque no Claro saben lo que sí. hacen. O sea, tienen una visión sesgada de lo que es realmente ser cristiano. La enumeración que hace aquí Santiago es muy enfática. Por ejemplo, dice, amad a los enemigos, bendecid a los que os maldicen, os calumnian, os maltratan, ¿no es cierto?, dicen nuestras versiones. Y luego dice, al que te hiere, y esto es muy cercano a uno, uno tiene como, dicen algunas personas, su metro cuadrado y nadie quiere que entre, pero aquí ya no entraron, sino que lo hirieron, ¿no es cierto?, que te hiere en la mejilla. Y luego en el énfasis que iba haciendo la descripción aquí en Lucas, dice, a cualquiera que te pide, dale. Y bueno, yo le doy al que más quiero, al más cercano, pero cualquiera significa también el enemigo, quizás al que yo no tengo en estima,
Ahora, quizás al que me hizo mal, no sé. Fíjate, y lo que dice antes de eso, dice, al que quite la capa, ni aun la túnica le niegues. Estamos viviendo un momento, una época, en que se ha institucionalizado el robo. Y un ladrón piensa que tiene una profesión. Entonces, no, antes los ladrones se escondían la cara, ahora no, ellos se sienten orgullosos y levantan la frente y algunos declaran, sí, soy ladrón. Y necesito ese dinero, claro, para alimentar, entonces, para comer, porque no tengo trabajo, qué sé yo, fíjate, el argumento sobre. Exactamente. Fíjate, dice, el que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. No es fácil seguir estos consejos, te diré. Uno tiene que ponerse en el momento cuando esta gente estaba recibiendo este consejo. En realidad, allí habían judíos, ¿no es cierto?, que sabían que estaban en una condición de esclavitud, que eran perseguidos, que son varias cosas que tenían. Entonces, sí, los romanos eran abusadores. Entonces, ellos decían, pero a este romano que me pasó a llevar, que me quitó esto, me hizo esto otro, también debo amarlo. Yo creo que este predicador está equivocado en estos conceptos. Ese era su sermón, el Sermón del Monte, magistral de Cristo. Y Santiago lo vuelve a repetir y dice, por lo tanto, sed ustedes hacedores de la palabra, de eso que está escrito. Entonces, cuando uno revisa la palabra de Dios, dice, ¿qué es lo que está escrito? Y Santiago, para que no nos olvidemos, repite algunos detalles, como ese concepto, ¿no es cierto?, de ser hacedores, de seguir la enseñanza de Jesús. ¿Y cuál es la enseñanza de Jesús? Yo lo repito nuevamente, como decía él aquí, ¿no es cierto?, que no se engañen mediante un razonamiento falso de lo que es la vida cristiana, de lo que es ser hacedor. Ahora fíjate, uno puede preguntar, bueno, pero ¿por qué tengo que hacerlo? En el verso 32 de San Lucas 6 dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis aquello que a quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Bueno, aquí nos enumera una cantidad de argumentos que creo que nos dejan sin argumentos a nosotros. Claro, es claro como y explícito como él lo está diciendo, claro, lo que eso significa, sí. Pero puntualmente, ¿no es cierto?, este concepto de no tan solamente oidores no significa en realidad que no vamos a escuchar ahora, no vamos a ir a la iglesia, ¿no es cierto?, a recibir la palabra de Dios. El mal no está solamente en oír, sino en el oír y aplicar la palabra de Dios a la vida de cada uno de nosotros. Y eso quizás sea lo difícil, por eso que hizo tanto énfasis Jesús puntualmente en el Sermón del Monte, en oír, pero también ser un hacedor de la palabra de Dios. Gracias, amables oyentes, por la atención de este día. Los invitamos para mañana a un nuevo programa de Diálogo Bíblico. Bendiciones. Piense en la época cuando hacía algo sencillamente porque se requería de nosotros o porque era una regla que había que obedecer. Contrasta eso con algo similar que hizo porque quería hacerlo, algo que salía naturalmente porque Cristo moraba en usted. ¿De qué modo este contraste nos ayuda a comprender el tema que hemos tratado hoy? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.